usted escuchar esa voz fuerte, sonora, enérgica, va a tener que resignarse a escuchar la mía por cerca de media hora. Obviamente, permítame primero decir tres cosas rapiditas. La primera de ellas, agradecer al Señor, el que después de poco más de 2 años de tantas dificultades, este equipo de hermanos y hermanas pasaron el fragor y la prueba, siendo una grande bendición. Yo considero que el pastor Jesús Manuel y Débora son una gran bendición y damos gracias a Dios por ello. Obviamente hoy tendremos un culto, próximamente desarrollaremos una fiesta grande. Probablemente no la podamos hacer ni siquiera aquí, tengamos que buscar otro lugar para hacerla, pero haremos una fiesta gloriosa y maravillosa para la gloria del Señor. Y ahí pues cumpliremos con algunos de esos protocolos que nos hemos empeñado los religiosos en hacer. Pero a fin de cuentas lo que es importante es la palabra de Dios, es lo que Dios ha establecido, es lo que Dios ha determinado. Y nosotros no tenemos duda alguna de que Dios está en medio de este proyecto. Cuando lo comencé hace 2 años y medio atrás, parecía como un sueño de fantasía. Después Dios nos permitió pasar por un desierto horroroso para demostrarnos que la excelencia del poder es de Él y no de nosotros. Amén. Lo segundo que quisiera decirles es que me llena de mucha alegría estar con nosotros, además de los pastores, que nos sentimos muy felices de poderles conocer. Está la pastora y directora del colegio de la Iglesia del Calvario, Denise. Nos llena de alegría que estés aquí junto con Radamé. Qué bueno que traíste a Radamé de la mano para que estuviera aquí hoy. A los hermanos que han estado con nosotros en este proyecto desde el inicio, creo que ha sido maravilloso verlo. Hace unos años atrás se acercó un señor a la iglesia y me dijo, pastor, yo quiero dar un testimonio. Yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Nuestra comunidad de fe es bastante grande en Puerto Rico, pero yo casi conozco a todo el mundo. Y le digo, pero usted está de visita, y me dice, sí, yo estoy de visita, pero quiero dar un testimonio. Y yo dije, bueno, dígame de qué se trata su testimonio. Y me dice, mire, yo padezco de insomnio, pastor, apenas duermo, pero hay algo maravilloso que surge aquí, y es que cada vez que yo vengo y usted empieza a predicar, yo me duermo. Y yo le dije, mire, le voy a exigir 2 cosas. La primera de ellas es que ese testimonio aquí usted no lo puede dar. Y lo segundo es que donde lo ve, no diga que fue aquí ni fue conmigo, y que vaya en paz. Bueno, obviamente, si se dieron cuenta, se me crea una dificultad enormísima tener el micrófono en la mano.
porque me parece que hay una desconexión entre el micrófono y mi persona. Prefiero ponerlo en el stand. Pero sí quiero compartir con ustedes en esta mañana una porción de las Sagradas Escrituras, Primera de Corintios, capítulo 12, versos 12 al 18. Y créanme, amados, 45 años atrás, muchos de ustedes no habían nacido, yo comencé a responderle a Dios a un llamado. Y fui a pastorear una iglesia que tenía 9 miembros. Y el primer domingo perdí 2, me quedé solo con 7. Y hubo domingos que di el culto solo. Prediqué, hice el devocional, recogí la ofrenda, yo solo. Muchos amigos llegaron y lloraron tomándome pena por aquella aventura. Cada vez que me preguntaban, ¿por qué estás haciendo esto?, yo les respondía lo siguiente: si no le puedo probar a Dios fidelidad en lo poco, jamás Él me pondrá en lo mucho. Así que yo le voy a probar a Dios fidelidad en lo poco. Y yo era el chofer, aprendí a hacer pasteles inclusive para levantar fondos para la iglesia. No solamente era el chofer, yo era el que más diezmaba en la iglesia, porque trabajaba. Era el que recogía a los hermanos en una guagua, era el que hacía el devocional, era el que tocaba la guitarra, era el que predicaba. Allí lo único que no hice fue ser presidente de la sociedad de damas. Eso fue lo único que no hice. Todo lo demás lo tuve que hacer. Pero allí está, hace más de 40 años, la iglesia está establecida allí, honrando, bendiciendo al Señor y produciendo nuevas iglesias. Vamos a la Escritura. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque sean muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu, porque el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, por eso no sería parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos, como Él quiso. Yo quisiera comenzar mi reflexión en esta mañana haciendo una pregunta. Si Jesús estuviera hoy reclutando discípulos, ¿crees tú te escogería a ti? ¿Te invitaría a su cuerpo de discípulos? Hace muchos años atrás fui invitado por 2 pastores amigos a una consejería. Ambos trabajaban en una misma iglesia y querían preguntarme qué podían hacer con unos líderes problemáticos que tenían en la iglesia. Uno de ellos me dijo, si por mí fuera, yo los despido a todos y salgo de todos.
El otro decía, fíjate, aquí es donde está nuestra diferencia, me gustaría retenerlos. Hace muchos años atrás, tuve un pastor asistente, el cual no estaba de acuerdo con mi forma de pastorear y de dirigir a la juventud. Una noche predicó en nuestra iglesia, y fíjese el título de su sermón: ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Se pueden ustedes imaginar quién era el gato? ¿Verdad? Su mensaje cuestionaba mi forma de pastorear a los jóvenes. Y obviamente, como él no estaba de acuerdo, aprovechó la coyuntura de su sermón para ese fantástico título de predicación. Al terminar de predicar, se me acercó muy avergonzado y me dijo: pastor, si usted quiere, puede sustituirme. Yo lo abracé y le dije: no te voy a sustituir porque yo te necesito precisamente como tú crees. Hace un tiempo atrás, un pastor se me acercó para preguntarme: ¿qué tú haces para convertirte en un pastor cualificado para el ministerio? Y mi respuesta fue honesta. Le dije: en verdad, creo que hago más cosas para no ser cualificado que para cualificarme. Solo procuro agradar a Dios dentro de mi limitada humanidad. Lo demás acontece solo por su gracia. Realmente yo tengo un serio problema con la santurronería. Todos los días le pido al Señor que a todos los santurrones se los lleve al cielo, para que les den vacaciones a los ángeles y ellos puedan hacer el trabajo, ¿no? Observen y vean. Jesús inicia su ministerio escogiendo a 12 discípulos. Él tenía una visión y a esa visión le acompañaba una misión: cómo hacer lo que yo tengo proyectado hacer conforme al plan del Padre. Y desde luego escoge a 12. Y hay gente que pregunta: pastor, pero ¿por qué no escogió a 13? ¿Por qué no escogió a 11? Bueno, la respuesta la vemos precisamente en el momento en que Judas traiciona a Jesús. La historia bíblica dice que después que Judas traicionó a Jesús, los discípulos se reunieron para escoger el número 12. No podían ser 11, tenían que ser 12. Después de esto vino el apóstol San Pablo, y Pablo vino para que lo admitieran como apóstol, pero los discípulos le dijeron: Pablo, lo sentimos mucho. No podían ser 11, pero tampoco pueden ser 13. Tienen que ser 12. Y la gente se preguntará: ¿y por qué 12? Es 12 porque en la numerología judaizante el número 12 significa perfección en la totalidad. Por eso tenía que ser 12. La gran pregunta que nos hacemos es: vaya qué perfección había en la totalidad de los discípulos. Es interesante que en el tiempo de Jesús no existían escuelas psicológicas, pero ya Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo, había identificado lo que se conocía como los 4 temperamentos del ser humano.
No sé, eso ya pasó de moda, pero hubo muchos años donde las iglesias inclusive hablaban de los 4 temperamentos del ser humano: el sanguíneo, el flemático, el melancólico, el colérico. Y desde luego había quienes planteaban que estos 4 temperamentos podían existir en una combinación de 12. Fíjense que estamos hablando de 500 años antes del ministerio de Jesús. Ya estaba establecido, esa era la escuela psicológica de aquel tiempo. Ahora, mi hipótesis sobre el particular es la siguiente: es que en los discípulos estaba esa combinación de los 12 temperamentos. El sanguíneo, el colérico, que son extrovertidos, que son resueltos, que hablan demasiado, que emiten opiniones infundadas. El sanguíneo melancólico, que es noble, que tiene emociones interesantes, que tiene don de gente, que es fluctuante, que es criticón. El sanguíneo flemático, que es alegre, que es cómico, que es indisciplinado. El colérico sanguíneo, extrovertido, motivador, impaciente. El colérico melancólico, que es un trabajador, que es decidido, que se resiente muy fácil. El colérico flemático, que es organizado, que es capaz, que en ocasiones se vuelve terco. El melancólico sanguíneo, el artista, el estudioso, el que tiene buen sentido del humor, el que es inseguro. Y así sucesivamente. No voy a seguirlos mencionando para no identificarlos a todos, ¿verdad? Pero fíjese que esa combinación, a la luz de la escuela del tiempo de Jesús y a la luz del planteamiento de los especialistas en ese campo en el tiempo de Jesús, a ellos les era muy fácil decir: en los 12 discípulos está la combinación perfecta de todos esos caracteres, de todas esas múltiples formas de interactuar y de funcionar. Y cuando yo empecé a mirar esto a la luz de la tesis teórica del comportamiento humano en el tiempo de Jesús, tuve que hacerme una pregunta: ¿le fue fácil a Jesús? Y la respuesta es no. Fíjese lo interesante de la historia neotestamentaria. Jesús invirtió más tiempo trabajando con sus discípulos que trabajando con la gente. Jesús vivió más experiencias de frustración con sus discípulos que con la gente que le escuchaba. En el tiempo de Jesús, las mujeres no podían escuchar a un rabino. A Jesús le fascinaba que ellas se sentaran a escucharlo, porque tal parece que Jesús tenía momentos de solaz y de tranquilidad cuando las mujeres lo escuchaban. Cuando uno hace una traducción literal del texto y la contextualiza al día de hoy, hubo momentos que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me tienen hasta las narices. Ya yo estoy hasta aquí de ustedes. Ya yo no los aguanto más. Ya yo no los soporto más. Y fíjese lo interesante de esto. Lo interesante de esto aparece precisamente en Lucas, en el capítulo 9, en el verso 37 y en el verso 42. Donde dice la Escritura: aconteció al día siguiente, cuando había bajado del monte, que una gran multitud le salió al encuentro. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. He aquí un espíritu lo toma y de repente grita y convulsiona como espumarajos, lo hace pedazos y difícilmente se aparta de él.
le rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo a sus discípulos, oiga bien, a sus discípulos, generación incrédula. Nosotros hoy que tenemos que tener tanto cuidado a la hora de hablar con la gente, porque si yo le digo eso a la gente de mi iglesia, generación incrédula, al otro domingo me quedo sin gente. Y Jesús se lo dijo, generación incrédula, y ahora agárrense, y perversa. No se lo dijo al público, se lo dijo a sus discípulos. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Y ahora se voltea y le dice al padre, tráeme a tu hijo. Y mientras aún el demonio lo derribó, lo convulsionó, Jesús reprendió al espíritu inmundo. No al muchacho. A los discípulos los reprendió. Al espíritu inmundo los reprendió. Al muchacho simplemente le dijo, ¿está sano? Papá, llévatelo sanito para tu casa. Ahora, el manejo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el manejo con sus discípulos? Note bien, Jesús no los despidió. Jesús nos dijo, se acabó, no voy a trabajar con ustedes, yo me voy a buscar nuevos discípulos, ya yo me harté, yo me cansé. No los despidió. Los invitó entonces a una nueva experiencia. Les invitó a entonces desarrollar en su propia experiencia de vida, número 1, la fe. Número 2, la oración. Y número 3, el ayuno. Tal parece que Jesús vio que en el modelo de la fe, de la oración y del ayuno, podía encontrarse una alternativa en la vida de los seres humanos, que aun cuando pensamos distintos, tenemos colores distintos, tenemos opiniones distintas, tenemos planteamientos y ocurrencias distintas. Jesús entendió que la fe, la oración y el ayuno nos pueden ayudar a caminar juntos, nos pueden ayudar a entendernos mejor, nos pueden ayudar a descubrir que no nos parecemos, pero tenemos una misma causa para la gloria del Dios al que servimos. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo no estoy planteando esto hoy entre ustedes como resultado de la fusión que se está dando. No, yo lo estoy planteando hoy porque a través de toda la historia de la cristiandad, la base de la fe, la base de la oración y la base del ayuno son fundamentales para que gente que tenemos horizontes distintos, pensamientos distintos, ideas distintas, maneras de entender y de interpretar las cosas, podamos descubrir que hay un centro. El autor de la carta a los Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seguir este modelo es el gran desafío del apóstol San Pablo. Pablo descubre que este modelo de 12, que representan la perfección total,
no está vinculado necesariamente al carácter humano. Que este modelo de 12 que representa la perfección total de la iglesia no está vinculado a las estrategias humanas. No depende de nosotros. Depende del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo ahora hace una propuesta extraordinaria. Para poder tener éxito, necesitamos no vernos como institución. La iglesia no es una institución. La iglesia puede representarse ante el gobierno como una institución, pero en la experiencia mística, la iglesia no es una institución. La iglesia es un cuerpo. Y Pablo resuelve el problema de los cristianos de Corinto, precisamente diciéndoles: hasta que ustedes no cambien la mentalidad y se vean como un cuerpo, no va a haber acción de éxito. Cuando alguien dice, ya yo le digo a ustedes, 45 años como pastor, cuando alguien me dice: pastor, yo no puedo, o yo no quiero trabajar con fulano de tal, realmente lo que me está admitiendo es que no tiene toda la capacidad de liderazgo que el Espíritu Santo da a la vida de un creyente. Cuando alguien me dice: si me ponen a trabajar con fulano, renuncio, realmente pienso que éste cree que la iglesia es un negocio donde podemos escoger a los empleados. Cuando alguien me dice: pastor, yo estoy orando para que Dios me dé amor por fulano, tengo que decirle con honradez: primero conviértete, porque no puede haber una mejor evidencia en la conversión que el amor de Dios derramado sobre nuestros corazones. La iglesia es un cuerpo donde Dios escoge a sus servidores. Si los árboles decidieran dónde ser sembrados, probablemente no tendrían fruto jamás. Usted se imagina un árbol de mango empeñado que lo siembren en las Siberias, un árbol de pana que lo siembren en la Antártida. Si los árboles decidieran dónde ser sembrados, probablemente no tendrían jamás sus frutos. Qué bueno es poder afirmar que el Espíritu Santo que dirige nuestras vidas nos ubica, nos coloca, nos pone, como dijo Jesús: los he puesto. ¿Dónde me has puesto? Pues los he puesto para que lleven mucho fruto. Para que en el lugar donde estén, la experiencia de su vida sea una experiencia de fruto constante, de fruto permanente. Yo comencé mi sermón con una pregunta. Si Jesús estuviera reclutando discípulos hoy, ¿te escogería? Y la respuesta más honesta es sí. Sí, te escogería.
Porque Él no ve lo que hoy somos. Él ve nuestras posibilidades en el marco de su propósito, en el marco de su voluntad. Yo fui pastor de un joven que dio tantos problemas en la iglesia que un domingo le dije a mi esposa, hoy lo voto. Era el baterista de la iglesia. Y mi esposa me dijo, Moisés, ten cuidado, controla tus emociones. Y yo, no controla tus emociones, nada. Hoy lo espero en la puerta. Antes que entre y le digo, por donde viniste, te vas. Y mi esposa volvió y me dijo, Moisés, controla tus emociones. Le dije, ningún controla tus emociones. Ya está decidido. Me metí a bañar. Y cuando me metí a bañar, el Espíritu Santo me estremeció. Y me hizo una pregunta. Dime cuándo tú estuviste en la cruz derramando tu sangre por Él. Pasó más de 40 minutos, mi esposa me tocaba la puerta y me decía, Moisés, estamos tarde. Decía, ya mismo, espérate. No podía parar de llorar. No podía detener mi llanto. No podía controlar mis emociones. Salí de allí, llegué a la iglesia, me paré a la puerta y cuando él llegó, antes que yo hablara, mira lo que me dijo, pastor, qué muchos dolores yo le he provocado a usted. ¿Y cuánto de Dios me ha mostrado? Por lo que usted me ha mostrado de Dios, es que yo he decidido, a partir de ahora, ser el joven que Dios quiere que yo sea. Y madre, todo lo que yo hubiera hecho en ese día hubiera derribado el propósito de Dios. Hasta el día de hoy es un ministro de Dios, una persona entregada al Señor, con una disposición extraordinaria de servicio a su causa. Amados hermanos, si Dios estuviera reclutando hoy, te reclutaría. Y te reclutaría porque Él no ve lo que hoy tú y yo somos. Él ve en nosotros posibilidades. Y como ve en ti posibilidades, ve en la iglesia posibilidades, ve en el cuerpo de Cristo posibilidades. Y yo les aseguro, mis amados, que si a la hora de dirimir situaciones vamos a la experiencia de la fe, vamos a la experiencia de la oración, vamos a la experiencia del ayuno. Yo tengo un amigo mío que cuando hablamos de estos temas me dice, yo resuelvo el problema primero porque a mí me gusta comer. Digo, fíjate que Dios es tan sabio que lo puso en la persona de Jesús en orden. Primero la fe, luego la oración y luego el ayuno. Para que podamos descubrir que bajo el fundamento de Jesús nos podemos mirar todos. Sí, nos podemos mirar todos. No somos iguales. Hay experiencias de vida que nos marcaron de formas distintas. Hay conceptualizaciones que hemos aprendido de maneras distintas.
hay visiones diferentes en cada uno de nosotros, pero nos une lo que dice la Escritura, una fe. Nos une una fe. Nos une un Señor. Nos une un bautismo. Y nos une un Dios que es Padre de todos y cada uno de nosotros. Esto me ha enseñado, amados, y con esto termino, me ha enseñado que podemos trabajar juntos para la gloria y la honra del Señor, y podemos ver la mano de Dios obrando de manera eficaz en la vida de la iglesia si simplemente descubrimos que Dios nos coloca precisamente para que su propósito y su voluntad sea cumplida. Que el Señor me los bendiga, que Dios me los guarde. Póngase de pie con nosotros, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y así, con sus ojos cerrados, luego de recibir esta palabra del Señor, yo creo que hemos sido invitados a caminar con Él y a caminar de una manera poderosa. Si usted está en esta hora, en este lugar, es precisamente porque la invitación de Jesús a caminar junto con Él implica lo que dice la palabra. Vendrán momentos donde tendremos que montarnos en una embarcación y la embarcación comience a ser azotada en nuestra vida por una gran tormenta y una gran tempestad. Pero de repente ese mismo Jesús nos muestra su poder, se levanta, reprende los vientos y a la mar y le dice: calla, enmudece, y la tormenta calma. Y ahí los discípulos se preguntan: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Yo te invito en esta hora, si estás pasando por un momento de inquietud en tu fe, donde no sabes hacia dónde ir ni qué hacer, o tal vez has aceptado la invitación del Señor de que te ha escogido para ser su discípulo, no importando lo que tú estás viendo en el espejo hoy, queremos orar por ti. Las personas que están viéndonos a través de Facebook y a través de nuestras plataformas digitales pueden escribir en los comentarios y vamos a orar por ellos, porque por eso existe Ministerio Sanador. Queremos sanar las familias que lo necesitan. Y tal vez te has estado cuestionando por mucho tiempo: ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es mi función? Quiero cerrar con esta frase que he aprendido y he llevado en mi corazón por todos estos días. La mayor responsabilidad de un discípulo de Cristo no necesariamente es cargar con un título, porque en el reino de Dios, de nuestro Padre Celestial, el honor más grande que podamos tener y el título más grande es ser discípulos de Él, tomar una toalla, tomar un lebrillo y comenzar a limpiar los pies de aquellos que están trabajados, que están cansados y necesitan a Jesús. Así que en esta hora yo quiero que usted se una conmigo en oración. Y voy a hacer un llamado. Sé que la mayoría de nosotros tal vez hemos aceptado al Señor, pero hay gente que nos está viendo y nos está escuchando que tal vez no han tenido esa oportunidad. Yo quiero abrir este momento de oración para cualquier persona que dice: Señor, acepto el llamado, yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser tu discípulo y quiero agradecerte el que me hayas permitido ser parte de esta historia, ser parte de este momento donde me estás llamando una vez más. Lo demás el Señor lo hará, pero oremos al Señor que Él añada a los que van a ser salvos. Para ser exactos, el equipo de trabajo nos ha enviado a través del chat que tenemos la grata noticia de que hoy en este primer servicio presencial hay 99 discípulos que se han registrado y que han estado hoy adorando al Señor en este santuario. Yo creo
que hay un cántico muy hermoso que dice que Jehová es el buen pastor. Ay, ay, ay. Que Él es el príncipe de los pastores. Y todavía afirmamos que Él deja las 99 en el rebaño y se va tras las que está perdida, tras la que no tiene esperanza. Los 99 estamos aquí en esta hora. Los que hemos sido y hemos aceptado el reto de ser discípulos y seguir a Jesús, estamos aquí hoy. Ahora, iglesia, nos toca salir por esas puertas a buscar a la que falta, a buscar a la que necesita Cristo y necesita la restauración. ¿Podremos orar en esta hora? Pastor, ¿puede pasar por aquí, al lado mío, a 6 pies de distancia, y levante su mano al Señor? Nosotros vamos a extender las manos hacia ustedes hoy como pastores, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque tú nos has señalado esta hora y nos has señalado el camino. Ahora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que recibas nuestro corazón como ofrenda de olor grato delante de ti. Padre, mira cada familia que está hoy con nosotros. Gracias por tu palabra y por este mensaje que has traído, que nos ha invitado una vez más a caminar contigo. Necesitamos el poder de tu Espíritu. Por eso hoy, con nuestras manos levantadas, te pedimos que selles a cada uno de los que está en este lugar con tu presencia, con tu fuerza, con tu palabra, con esta palabra que se hará realidad. Y qué hermoso hoy adorarte, porque nos has escogido, nos has llamado tus discípulos. No somos perfectos, pero a la distancia, Señor, hay gente conectada que también está recibiendo este llamado especial. Hay jóvenes en nuestros medios que están aceptando, Señor, seguirte. Hay, Señor, de todas las edades, las 99 ovejas están en este lugar diciéndote: queremos caminar contigo, Jesús. Queremos seguir tus pasos a pesar de nuestras debilidades. Hoy en ellos, aleluya, se cumplirá en nosotros la palabra que dice: su poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Padre, hablo fuerzas nuevas para cada uno de mis hermanos ahora. Señor, tal vez no podamos tocarlos a cada uno e impartir sobre ellos y sobre su frente, pero tú sí lo haces, Señor. Contigo no hay distanciamiento social, y hoy estás repartiendo fuerzas al que está cansado. Estás multiplicando las fuerzas al que no tiene ninguna. Las ovejas que llegan heridas, tú te las echas en los hombros, comienzas a sanarlas para caminar contigo. Que vengan las experiencias nuevas, que vengan las fuerzas nuevas y los proyectos que tú tienes para esta comunidad de fe. Gracias, Señor, por nuestra casa, porque mi casa y yo te servirá. Gracias porque no quedará ninguno. No iremos menguando, iremos de gloria en gloria, iremos de triunfo en triunfo, porque tú eres quien marcas el camino. Gracias por escogernos, Dios, y por esta mañana donde nos recuerdas que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, por mis hermanos, por los que nos ven a través de las plataformas digitales. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Sí, tu presencia es el cielo para mí. Vamos a cantar esto y dígale al Señor: tu presencia para mí, necesito tu presencia. Oh, sí, tu presencia es el cielo para mí. Oh, sí, tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos: oh Cristo,
somos tus discípulos y necesitamos tu presencia es el cielo en mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Te adoramos, te adoramos. Tu presencia, la iglesia, diga, oh Cristo. Qué hermosa es tu presencia, tu presencia. Oh Cristo. Esta iglesia te adora. Tu presencia es el cielo en mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Tú eres la copa. Tú eres la copa que no cesará. Y nada en este mundo saciará. Jesús, Jesús, tu copa no se secará. Jesús, Jesús, tu copa no se secará. Decimos, tu presencia es el cielo para mí, para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Qué hermosa es tu presencia. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Y para finalizar diga, oh Cristo. El Espíritu Santo bautizando. Oh Cristo. Tu presencia, el cielo en mí. Grande y maravillosas son tus obras, Señor. Grande y maravillosas son tus obras. Inigualable es tu poder, Señor. Dele gracias al Señor. Siéntese un minuto, por favor. Gracias, pastor, por bendecirnos con esa palabra poderosa. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Sé que hay muchas preguntas, muchísimas preguntas.